Y lo que te ayuda es pues a dar un reforzamiento para que tus uñas no se rompan y puedas hacer tu vida normal, tus actividades diarias sin necesidad de estar teniendo tanto cuidado con tus uñas. Hola mis corazones, bienvenidos sean una vez más a su canal Lex Nails. Mi nombre es Jimena y en esta ocasión voy a realizar un mantenimiento a mis uñas que, como pueden ver y notar, ya tenían bastante crecimiento, así que pues vamos a estar utilizando la técnica de caping o baño de gel, que es una técnica súper aplicable para salón, y voy a realizar un diseño sencillo pero muy en tendencia, que estoy segura que les va a servir mucho para que lo utilicen en su trabajo diario. Bien, vamos a comenzar. Lo que estoy haciendo primero pues es preparar mis uñas para hacer el mantenimiento. Primero lo que realizamos es aplicar antiséptico. Después de eso estoy limpiando todo lo que es la zona de cutícula, ayudándome con mi empujador. Primero empujamos un poco la piel y después retiramos un poco la piel muerta que está pegada en todo el perigeo de la uña. Ahora voy a utilizar mi máquina pulidora para retirar pues todo el esmaltado que yo llevaba en mis uñas. De esta forma yo ya llevaba una técnica de caping sobre mis uñas. Vamos a quitarlo y vamos a rebajar un poco la aplicación anterior. Si tienes por ahí algún desprendimiento, es muy importante que los retires todos, que quede muy limpio esto. Yo en mi caso no tenía ningún desprendimiento, así que pues es muy fácil el retoque cuando la aplicación se presenta de esta manera. Y voy a rebajar un poquito también el largo, que como pueden ver mis uñas ya habían crecido bastante. Prácticamente, como pueden ver, ya es el largo que tienen mis uñas naturales hasta este momento, porque esta técnica caping se utiliza bastante para dar recubrimiento a uñas naturales que son un poco largas o cortas, no importa. Y lo que te ayuda es pues a dar un reforzamiento para que tus uñas no se rompan y puedas hacer tu vida normal, tus actividades diarias sin necesidad de estar teniendo tanto cuidado con tus uñas y se vean siempre lindas, bonitas, arregladas. Entonces lo que estoy haciendo ahora es con una lima de grano 150 voy a abrir canales de adhesión únicamente en la zona de crecimiento de mi uña, porque pues en la parte de abajo dejé un poquito de gel para no sobrelimar toda la superficie de mi uña. Solamente estoy emparejando solamente para que no haya ningún tipo de bache ni nada. Pero abrimos canales de adhesión únicamente en la uña nueva que creció. Ya que tenemos esto listo en todas nuestras uñas, vamos a limpiar muy bien con una gasita empapada de alcohol o spray antiséptico todo el polvito que haya generado nuestro limado. De esta forma tienen que quedarte muy limpiecitas tus uñas, bien parejitas, así como lo puedes ver de esta manera. Sí, aunque es imperceptible, yo aún llevo una ligera capa de gel sobre la uña en este momento, pero como utilizo colores muy naturales, sobre todo en la base, pues ya al momento del retoque no se llega a notar tanto. Ahora lo que estoy haciendo es aplicar una capa de primer. De esta forma, ya sabes que yo utilizo siempre primer proteico libre de ácido. Y ahora voy a aplicar una capa de base coat. Es la base que utilizamos para nuestro esmaltado en gel. Es muy importante aplicarla de esta forma antes de una aplicación de gel, cualquiera que sea su tipo, ya que nos va a ayudar a proteger nuestras uñas naturales, nos facilita el mantenimiento y la remoción del producto. Y pues también nos ayuda mucho con la adhesión de los geles que vamos a aplicar enseguida. Ya que aplicamos nuestra capita de base, lo voy a aplicar en cada una de mis uñas y pues lo llevo a curar. Esta base se cura únicamente 30 segundos en lámpara de 48 watts. Ahora voy a hacer un pequeño diseño muy sencillito. Voy a estar utilizando esmaltes en gel que tengan bastante brillito. Si no tienes este tipo de geles, puedes utilizar decoración suelta y mezclarla con tu top coat o con tu base para conseguir pues un tipo de gel muy escarchadito que puedas aplicar. Lo voy a aplicar pegadito a la cutícula de esta forma, un poquito. Así vamos a crear como una especie de difuminado, pero muy bling bling, con bastante brillito.
Está súper de moda esta clase de decoración. Puedes hacerlo con brillos o puedes hacerlo con color, con un color que te guste. Puede ser colores muy intensos o colores más sobrios, como sea tu estilo, como sea tu gusto. Pero pues esta es la tendencia ahorita, bellezas. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es con un pincel racket, que son para difuminar. Estoy jalando un poco los brillitos para crear esta especie de degradado con los brillitos del esmalte que coloqué. Antes de llevar a curar, aprovechando la humedad de este mismo gel, voy a colocar un poquito de microcolas de sirena tornasol. Esto le va a dar un brillo adicional, pero distinto del brillo metálico que tiene el gel. Esto aporta un matiz diferente. Entonces voy a estarlo saturando un poquito aquí. Tú puedes volar tu imaginación, yo quise saturarlo bastante y lo llevamos a curar a nuestra lámpara por 1 minuto. Ya que está listo, ahora sí voy a aplicar lo que es, pues yo voy a estar trabajando el caping con rubber, con gel rubber, pero puedes hacerlo con gel constructor, lo puedes hacer con gel de extensión. Si necesitas que sea un gel que se pueda trabajar fácilmente, que sea manejable, que sea moldeable como esto. Incluso también podrías hacerlo con poligel y que sea un gel resistente. Es decir, esta técnica no se puede realizar con esmaltes en gel comunes, porque los esmaltes en gel comunes únicamente son para dar color y para hacer diseños, no nos van a servir para hacer recubrimientos o para dar reforzamientos. Sí, eso es muy importante que lo tomes en cuenta. Esto no es un esmalte en gel común, esto es un gel rubber que nos permite hacer recubrimientos. Entonces lo aplico únicamente de la punta hacia cutícula sin tocar la cutícula, dejando un espacio, como puedes ver. Y ahora con mi pincel liner únicamente lo que estoy haciendo es llevándolo muy bien hacia todos los bordes laterales y también difuminando un poquito sobre el color que apliqué al inicio para crear una especie de difuminado entre estos dos tonos. Lo llevo a precurar únicamente 10 segundos para continuar con la siguiente uña. Cuando ya tengo precuradas las 5 uñas de mi mano de esta manera, ahora sí llevo todo mi set completo a terminar de curar por 1 minuto completo, de esta forma. Si es necesario puedes aplicar una segunda capa, yo lo dejé así nada más. Ahora vamos a utilizar nuevamente rubber gel o puede ser gel extension también en color transparente y lo voy a estar aplicando ahora en la zona de cutícula. De esta manera voy a encapsular pues muy bien todos los brillitos que apliqué al inicio y vamos a nivelar muy bien ya toda la estructura de nuestras uñas. Como puedes ver, este tipo de geles se aplican en capitas más gruesas porque la idea pues es crear pues ese recubrimiento, ese reforzamiento que va a ayudar a que pues nuestras uñas se mantengan más fuertes, que no se rompan y que nos resista pues bastante tiempo nuestra aplicación. Entonces con el mismo pincel liner hago lo mismo que hice anteriormente, llevo muy bien hacia todos los bordes y voy uniendo este gel con la primera capa para irlo nivelando y que me quede lo más parejito posible para que en el siguiente paso yo no tenga que limar mucho. Esa es otra ventaja de este tipo de geles, que se autonivelan muy bien, así que tu aplicación va a quedar pues bastante parejita desde la fase de aplicación para que el limado sea pues muy sencillo o muchas veces ni siquiera casi tengas que limar. Bien, ya que sale todo esto de lámpara, vamos a limpiar muy bien la capita pegajosa que nos deja. Recuerda que los geles siempre dejan una capita pegajosa. Eso hay que retirarlo con una gasita empapada de alcohol o spray antiséptico o limpiador de gel. Puedes utilizar cualquiera de esos. Y después ahora sí le damos nuestro limado determinado, que como te estaba diciendo es un limado muy rápido, muy superficial, ya que este tipo de geles pues nos deja las uñas bastante parejitas. Ahora pues simplemente se trata de ajustar muy bien laterales y puntas y de asegurarte que toda la superficie esté parejita, que no tengas ningún bache, ninguna bola, nada por ahí. Ya de ahí, una vez que terminamos de limar y pulir, limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo
y daremos terminado con nuestro top coat brillo final. Aquí ya depende de ti, es a tu gusto. Puedes darle un acabado mate, también si te gusta puedes aplicar cristales, puedes ponerle por ahí un 3D, lo que tú quieras. Si quieres agregar alguna decoración adicional, claro que se vale, eso es al gusto de cada quien. Yo las quise dejar así nada más, sencillitas, y eso es todo, bellezas. Ya que termino de aplicar mi capita de top coat, pues esto lo voy a llevar a curar a mi lámpara y habré terminado mi aplicación de esta manera. Espero que te haya gustado, que te haya servido esta clase, y nos vemos muy pronto con otro video más. Recuerda ver mi canal si eres nuevo por acá. En mi canal tengo disponible todos mis cursos gratuitos de aplicación de uñas acrílicas, de gel profesional, todo súper bien explicado, que sé que te van a encantar. Nos vemos muy pronto. Bye bye.